5-6 de octubre de 1979, no te comprometas con nada. Un muchacho me dijo una vez, explica Neil McCauley, jefe del crimen organizado en el film Fuego contra Fuego de Michael Mann 1995, no te comprometas con nada que no puedas sacarte de encima en 30 segundos si ves que la cosa viene mal doblando la esquina. Una de las formas más fáciles para aclarar las diferencias entre el fordismo y el posfordismo sería comparar la película de Mann con las tradicionales historias de gángsters de Francis Ford Coppola y Martin Scorsese, filmadas entre 1971 y 1990. Los criminales de Fuego contra Fuego no son ya las familias italianas enlazadas con el país de nuestros ancestros, sino las pandillas desarraigadas de un Los Ángeles de metal cromado y cocinas de diseño, de autopistas sin atributos específicos y diners abiertos las 24 horas. El color local, el aroma de la cocina y los idiolectos culturales de los que dependen films como El Padrino y Buenos Muchachos han sido reformados y pintados a nuevo. Los Ángeles de Fuego contra Fuego es una ciudad sin puntos de orientación, una ensalada de marcas en las que el territorio delimitado fue sustituido hace tiempo por las vistas repetidas de las franquicias. Los fantasmas de la vieja Europa que deambulan en las calles de Scorsese y Coppola fueron exorcizados y enterrados junto a las vendettas calientes en algún lugar debajo de las cafeterías de cadenas internacionales. Es posible incluso sacar conclusiones del mundo de Fuego contra Fuego a través del nombre de su protagonista, Neil McCauley. Es un nombre anónimo, como de pasaporte falso, un nombre despojado de historia, aunque en él resuene de forma irónica el nombre de un historiador británico, Lord McCauley. Comparémoslo con Corleone, el viejo padrino llevaba el nombre de su pueblo natal. McCauley en cambio es, posiblemente, el rol de De Niro más próximo a su propia personalidad. El nombre es una pantalla, una cifra sin profundidad, fríamente profesional, reducido a la pura preparación, la investigación, el método, hago lo que hago mejor. McCauley no es ningún jefe mafioso antiguo, altisonante y rellenito, parado en la cima de una barroca jerarquía que se maneja con códigos tan solemnes y misteriosos como los de la Iglesia Católica y que están escritos en la sangre de 1 millar de feudos. La pandilla de McCauley está formada por profesionales, emprendedores especuladores pragmáticos, técnicos del crimen cuyo credo es exactamente el inverso al de la lealtad familiar estilo Cosa Nostra. Los lazos familiares son insostenibles en estas condiciones, como McCauley le dice al envalentonado personaje de Pacino, el detective Vincent Hanna. Si vas a estar encima mío permanentemente y a mudarte cuando yo me mude, ¿cómo vas a hacer para cuidar tu matrimonio? Hanna es la sombra de McCauley, un hombre forzado a reconocer su propia insustancialidad, su movilidad perpetua. Como cualquier mesa de accionistas, los integrantes de la pandilla de McCauley solo están unidos por la perspectiva del cobro de utilidades. Cualquier otro vínculo entre ellos sería un añadido, y casi con seguridad, un añadido peligroso. Su arreglo es temporal, pragmático y lateral, saben que son partes intercambiables de una gran máquina, que no hay garantías y que, en el fondo, nada dura. Frente a esto, los criminales de Buenos Muchachos parecen sentimentales sedentarios arraigados en comunidades exhaustas y territorios nefastos. La ética de McCauley no es otra que la que examina Richard Sennett en La corrosión del carácter. Las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo, un estudio señero en el área de los cambios afectivos que trajo la reorganización posfordista del trabajo. El eslogan de estos cambios es bien sencillo, no hay largo plazo. Los trabajadores del capitalismo clásico podían adquirir un único conjunto de habilidades interorganizadas y esperar que el progreso llegara solo dentro de una estructura organizacional jerárquica y rígida. Hoy en día los trabajadores siempre deben adquirir nuevas habilidades en su deambular de puesto en puesto, de empresa en empresa. En la medida en que la organización del trabajo se descentraliza, en la medida en que las redes horizontales sustituyen la jerarquía piramidal, la ventaja reside en la flexibilidad. Sennett hace hincapié en las presiones intolerables que estas condiciones ponen sobre la vida familiar, haciéndose eco de la burla de McCauley a Hanna, ¿cómo vas a hacer para cuidar tu matrimonio? Los valores sobre los que la familia se asienta, la noción del deber, la confianza, el compromiso, son ideas viejas desde la perspectiva del nuevo capitalismo. Y al mismo tiempo, con la esfera pública bajo ataque y las redes de protección del Estado niñera, nanny state, cada vez más desmanteladas, la familia se convierte en un refugio, un lugar para tomar descanso de las presiones de un mundo en el que la inestabilidad es una constante. La situación de la familia en el capitalismo posfordista es contradictoria, tal como lo entrevió el marxismo clásico. El capitalismo, por un lado, necesita de la familia como medio esencial para la reproducción y el cuidado de la fuerza de trabajo y como un bálsamo para las heridas psíquicas que la anarquía de las condiciones socioeconómicas deja en las personas. Por otro lado, el capitalismo socava las relaciones familiares y afectivas de forma permanente, le niega a los padres la posibilidad de pasar con sus hijos el tiempo necesario y presiona a las parejas con responsabilidades extremas al convertir a sus integrantes en la única fuente de consolación afectiva que tiene el otro, etc. De acuerdo con el economista marxista Christian Marazzi, el giro del fordismo al posfordismo tiene una fecha precisa, el 6 de octubre de 1979.
Esa jornada la Reserva Federal aumentó la tasa de interés en 20 puntos, y así preparó el camino para la economía centrada en la oferta, que constituiría la realidad económica, en la que hoy estamos inmersos. La subida de la tasa de interés no solo contuvo la inflación, como se buscaba, también hizo posible que se reorganizaran los medios de producción y distribución. La rigidez de la línea de producción fordista dio pie a una nueva flexibilidad, un término por sí mismo capaz de enviar frías señales de alarma a través de la espina dorsal de cualquier trabajador de hoy en día. Lo que definiría esta nueva flexibilidad era la desregulación total del capital y el trabajo. La fuerza de trabajo adquirió un tinte casual, el porcentaje de puestos temporarios en el mercado de empleos aumentó y se hizo frecuente el procedimiento de la externalización del trabajo. Como Zenit, Marazzi reconoce que las nuevas condiciones necesitan una cibernetización creciente del espacio del trabajo, de la que al mismo tiempo son un emergente. La fábrica fordista se divide crudamente, separa a los administrativos de los que desempeñan tareas manuales, y delimita físicamente estas distintas formas de trabajo en el diseño de su espacio. Al trabajar en lugares ruidosos, vigilados con celo por administradores y supervisores, los trabajadores tienen acceso al lenguaje solo en las pausas, en el baño y al término del día. O bien cuando emprenden el sabotaje, la comunicación interrumpe la producción. Pero en el posfordismo, cuando la línea de producción se convierte en un flujo informativo, la gente trabaja precisamente comunicándose. La comunicación y el control se requieren mutuamente, como pensaba Norbert Wiener. La vida y el trabajo, entonces, se vuelven inseparables. El capital persigue al sujeto hasta cuando está durmiendo. El tiempo deja de ser lineal y se vuelve caótico, se rompe en divisiones puntiformes. El sistema nervioso se reorganiza junto a la producción y la distribución. Para funcionar y ser un componente eficiente de la producción en tiempo real, es necesario desarrollar la capacidad de responder frente a eventos imprevistos, es necesario aprender a vivir en condiciones de total inestabilidad o, feo neologismo, precariedad. El periodo de trabajo no alterna con el de ocio, sino con el de desempleo. Lo normal es pasar por una serie anárquica de empleos de corto plazo que hacen imposible planificar el futuro. Tanto Marazzi como Zenit afirman que la desintegración de los patrones de trabajo estable se debió en gran medida a los deseos de los propios trabajadores, fueron ellos los que comprensiblemente no quisieron que su único plan de vida fuera desempeñarse en la misma fábrica 40 años seguidos. Y la izquierda nunca logró procesar este golpe, quedó mal parada y no entendió la forma en que el capital pudo dar movilidad y metabolizar el deseo del trabajador de emanciparse de la rutina fordista. Especialmente en el Reino Unido, los representantes tradicionales de la clase trabajadora, los sindicalistas, eran ellos mismos demasiado afines al fordismo. De alguna manera, la estabilidad de sus conflictos garantizaba su razón de ser. Así fue que los voceros del capital posfordista pudieron presentarse con éxito como los valientes adversarios del statu quo capaces de enfrentar una insensata inercia en la organización del trabajo que servía solo para reproducir los antagonismos de los que vivían la clase política y los líderes sindicales, pero que no favorecía en lo más mínimo a sus representados. Hoy en día, el conflicto y el sindicalismo no se alojan en el interespacio de dos nítidos bloques de clase, sino en la psicología del trabajador que, en tanto tal, todavía se interesa por la lucha de clases tradicional, pero como titular de un módico ahorro de jubilado también se interesa en maximizar el beneficio de sus colocaciones. El enemigo externo clásico, en definitiva, ya no existe. De manera que los trabajadores posfordistas, siguiendo la metáfora de Marazzi, son como el pueblo judío una vez que dejó la casa de la esclavitud, en el Viejo Testamento, liberados de una sujeción a la que ya no quieren volver, abandonados en el desierto, confundidos respecto del camino por seguir. El conflicto psicológico interno de los individuos no puede sino generar daños colaterales enormes. Marazzi investiga el vínculo entre el trastorno bipolar y el posfordismo. Si la esquizofrenia es la enfermedad que señala los límites exteriores del capitalismo, como quieren Deleuze y Guattari, el trastorno bipolar puede ser la patología mental propia del interior del capitalismo. Con sus continuos ciclos de auge y depresión, el capitalismo es un sistema fundamental e irreductiblemente bipolar, que oscila de modo salvaje entre la manía optimista en la exuberancia irracional de las burbujas, y el bajón depresivo. Que hablemos tanto de depresión económica, desde luego, no es una casualidad. En un grado nunca visto en ningún otro sistema social, el capitalismo se alimenta del estado de ánimo de los individuos, al mismo tiempo que los reproduce. Sin dosis iguales de delirio y confianza ciega, el capitalismo no podría funcionar. Parece que, en el marco del posfordismo, fue posible que extremara su agudeza aquella plaga invisible, de desórdenes afectivos y psiquiátricos que, sin bulla y sin pausa, comenzó alrededor de 1750, en el amanecer del capitalismo industrial. El trabajo de Oliver James es relevante en este sentido. En The Selfish Capitalist, James ratifica los importantes aumentos en la frecuencia de las patologías mentales a lo largo de los últimos 25 años. Bajo todo criterio, nos informa. La tasa de desórdenes aumentó casi un 100% entre aquellos nacidos en 1946, y que cumplieron 36 años en 1982, y los nacidos en 1970,
que cumplieron 30 en 2000. Por ejemplo, el 16% de las mujeres de 36 años en 1982 reportaron tener problemas con los nervios, tristeza o depresión, mientras que las treintañeras que dijeron sentir lo mismo en 2000 fueron el 29%. Entre los hombres los datos disminuyen al 8% para 1982 y al 13% para 2000. Otro de los estudios que cita James compara los niveles de morbidez psiquiátrica en el Reino Unido a partir de muestras tomadas en 1977 y 1985. La morbidez psiquiátrica engloba la periodicidad de las depresiones, las fobias y los síntomas neuróticos. Mientras el 22% indicaba morbidez psiquiátrica en 1977, la cifra había aumentado a casi un tercio de la población, 31%, en 1986. En la medida en que estas tasas resultan mucho más altas en aquellos países que implementaron lo que describe como capitalismo egoísta, es decir, neoliberal, James sugiere la hipótesis de que la causa del incremento se debe precisamente a las políticas y la cultura de ese sistema. El autor se refiere a la forma en que el capitalismo egoísta incentiva tanto las aspiraciones como la expectativa de que pueden cumplirse. En la fantasía de la sociedad emprendedora, ha crecido el alcance del engaño de que cualquiera puede convertirse en Alan Sugar o en Bill Gates, aunque concretamente la probabilidad que cada individuo tiene de enriquecerse ha disminuido muchísimo desde 1970 junto a la retracción en la igualdad de ingresos. Una persona nacida en 1958 tenía muchas más chances de ascender socialmente, gracias a la educación, por ejemplo, que una nacida en 1970. Entre las toxinas más venenosas del capitalismo egoísta se cuentan, la idea de que la riqueza material es la clave de la autorrealización, que solo los ricos son ganadores, y que el acceso a la cumbre de la riqueza es posible para cualquiera dispuesto a trabajar lo suficiente a pesar de su familia, de su ambiente social o de su raza. Si no triunfas, solo hay alguien a quien puedas culpar. Estas conjeturas de James a propósito de las aspiraciones, las expectativas y las fantasías del capitalismo neoliberal son congruentes con mi propia observación sobre lo que he llamado la depresión hedónica de la juventud británica. En este contexto de aumento de la ocurrencia de enfermedades psiquiátricas, es llamativo que el laborismo haya querido eliminar la pensión por incapacidad, con la sospecha de que muchos de los que aplicaban para este beneficio social eran oportunistas. Por el contrario, podría inferirse que la mayor parte de quienes solicitan el subsidio, y se trata de más de 2 millones de personas, son víctimas del capital. Una porción significativa de los candidatos son los que sufren daños psicológicos severos que resultan de la insistencia del realismo capitalista en que las industrias como la minería ya no son viables. Incluso considerando el tema en términos netamente económicos, los argumentos sobre la viabilidad son poco convincentes si tomamos en cuenta el costo fiscal de la pensión por incapacidad y otros beneficios similares. Muchas mentes simplemente colapsan bajo las condiciones de intensa inestabilidad del posfordismo. Sin embargo, la ontología dominante en la actualidad niega la misma posibilidad de una enfermedad mental cuyas causas sean sociales. La reducción del trastorno mental al nivel químico y biológico, por supuesto, va de la mano de su despolitización. La noción de la enfermedad mental como un problema químico o biológico individual posee ventajas enormes para el capitalismo. En primer lugar, es una idea que refuerza el impulso del sistema hacia el sujeto aislado. Si estás enfermo, es por tu química cerebral. En segundo lugar, es una noción que abre un mercado muy lucrativo para que las compañías farmacéuticas internacionales desplieguen sus productos. Podemos curarte con nuestros antidepresivos. No tendría sentido repetir que todas las enfermedades mentales tienen una instancia neurológica, pues eso todavía no dice nada sobre su causa. Sí, es verdad que la depresión se constituye en el nivel neuroquímico por un bajo nivel de serotonina, lo que todavía necesita explicación es por qué un individuo particular tiene bajos niveles de serotonina. El caso requeriría, en efecto, una explicación social y política. La tarea de repolitizar el ámbito de la salud mental es urgente si es que la izquierda quiere ser capaz de desafiar al realismo capitalista. Encontrar paralelos entre la creciente incidencia de las afecciones mentales y los nuevos patrones de evaluación del desempeño laboral no parece descabellado. Veremos ahora en detalle de qué se trata eso de una nueva burocracia en las evaluaciones.